La parada maldita. ¿Alguna vez has sentido que algo muy simple, como comprar un café en la carretera, podía convertirse en un recuerdo que te persigue toda la vida? Eso me pasó una madrugada, en un viaje cualquiera, en un tramo que ya conocía demasiado bien. Y aunque han pasado años, todavía pienso en aquella parada, y en la tienda que ya no debería existir. Era un jueves cualquiera. Había salido de Monterrey rumbo a Saltillo, cargando materiales ligeros. Mi plan era cruzar de madrugada para evitar el tráfico pesado. Todo estaba normal, buena música, poco tránsito y un aire fresco que entraba por la ventanilla. Alrededor de las 3 de la mañana, el cansancio empezó a pesarme. Sentía los ojos pesados, el estómago vacío y la lengua seca. Vi a lo lejos un letrero iluminado, Mini Super La Parada. Una tiendita de carretera, de esas que uno agradece cuando lleva horas manejando. Decidí detenerme. El café caliente. Me estacioné y bajé. La tienda era pequeña, de fachada blanca y un letrero rojo parpadeante. Adentro había estantes medio vacíos, refrescos, botanas y una máquina de café que echaba humo. Detrás del mostrador estaba un hombre mayor, de unos 60 años, con sombrero y chaleco. Tenía una sonrisa tranquila, esas que hacen que uno baje la guardia. «Buenas noches, joven», me dijo. «¿Café?» «Sí, jefe, por favor». Bien cargado. Me sirvió un vaso de unicel y me lo entregó. Olía fuerte, justo lo que necesitaba para seguir. Le pregunté si la carretera estaba despejada más adelante, y se rió. Siempre lo mismo en estas horas, pura oscuridad y algún que otro loco acelerado. Pero nada que un buen café no arregle. Platicamos un rato. Me contó que llevaba décadas atendiendo esa tiendita, que casi todos los traileros paraban ahí, que la soledad de la carretera era menos dura cuando uno tenía con quien charlar. Pagué, le agradecí y regresé a mi tráiler. Antes de arrancar, el hombre me hizo un gesto con la mano, como despidiéndose de un viejo amigo. Con el café en mano, seguí manejando. Me sentía renovado, hasta animado. El sabor era fuerte, con ese amargor que mantiene despierto a cualquiera. Las horas pasaron y, al amanecer, paré en otra gasolinera para cargar combustible. Mientras el despachador llenaba el tanque, le comenté. Hace rato me detuve en el Mini Super que está como a unos 80 kilómetros atrás, La Parada, creo que se llama. Buen café. ¿Eh? El hombre me miró extrañado. ¿Cómo que La Parada? Sí, una tiendita chiquita, con un señor grande atendiendo. El despachador frunció el ceño y soltó una risa nerviosa. Amigo, esa tienda se quemó hace años. Un incendio la redujo a cenizas. Dicen que fue en la madrugada, y que el encargado murió ahí adentro. Nadie volvió a abrirla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé que el tipo estaba bromeando, pero su expresión era demasiado seria. Después de cargar combustible, no pude resistir la curiosidad. Decidí regresar. Necesitaba comprobarlo. Manejé de vuelta por el mismo tramo, buscando el letrero rojo, la fachada blanca, la máquina de café. Durante más de una hora, no vi nada. Solo monte oscuro, carreteras vacías y uno que otro señalamiento oxidado. Al fin llegué al punto exacto. Lo reconocí por una curva pronunciada y un árbol seco al costado. Pero donde debía estar la tienda, solo había un terreno abandonado, lleno de escombros quemados. Los restos negros de paredes caídas, metal retorcido y un letrero medio derretido en el suelo que apenas dejaba leer, «A Parada». Me quedé helado. El vaso en el asiento. Lo peor no fue eso. Cuando volví al tráiler, sobre el portavasos del asiento seguía ahí el vaso de unicel, con café a medio terminar. Todavía estaba tibio. Lo tiré al suelo de un manotazo, temblando. No podía ser. Había hablado con ese hombre, lo había visto, escuchado, sentido su mano cuando me pasó el vaso. Pero ahora entendía lo que el despachador quiso decirme. Esa tienda había desaparecido hacía mucho tiempo. Seguí manejando en silencio, sin música, sin radio, con el corazón apretado. Desde entonces, nunca más volví a detenerme en tiendas solitarias de carretera. Prefiero pasar hambre, sed o cansancio antes que repetir lo que me pasó aquella noche. No sé si lo que encontré era un recuerdo atrapado en el tiempo, una ilusión del cansancio o algo que va más allá de lo que entendemos. Solo sé que ese café lo bebí, que esa charla fue real,
y que la parada no existe desde hace muchos años. Y cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad y miro de reojo el terreno vacío. A veces creo ver un brillo rojo entre las ruinas, como el letrero que parpadeaba aquella noche. Lo único que sé es que la carretera nunca olvida, y hay lugares que prefieren seguir sirviendo café, incluso después de arder en llamas. Kilómetro de sangre. ¿Alguna vez has sentido que la carretera respira? Que no es solo asfalto y líneas pintadas, sino algo vivo, que guarda memoria de lo que pasa sobre ella. Yo lo sentí. Y desde aquella noche no volví a mirar la ruta con los mismos ojos. Soy trailero desde hace más de 15 años, y he visto de todo en el camino. Accidentes terribles, noches en que la niebla es tan densa que parece que conduces dentro de un sueño, e incluso luces extrañas que uno prefiere no investigar. Pero nada se compara con lo que viví en el kilómetro 227 de la vieja carretera del norte. Ese tramo lo conocen todos los choferes como el kilómetro de sangre. La primera vez que escuché el nombre fue en una fonda de carretera, mientras cenábamos entre risas y quejas del trabajo. Un camionero mayor, con la cara marcada por el sol y los años, contó que en esa curva habían muerto decenas de personas, sobre todo traileros que no lograron frenar a tiempo. Dijo que, de noche, el asfalto quedaba manchado con rastros rojos imposibles de borrar, y que los que pasaban por ahí escuchaban gritos bajo las ruedas. Algunos se rieron, otros movieron la cabeza en silencio. Yo pensé que eran cuentos de camino, inventados para asustar a los nuevos. Pero cuando me tocó recorrer esa ruta por primera vez, supe que no era solo una leyenda. Era una madrugada de martes. Llevaba horas manejando, con los párpados pesados y el cuerpo pidiendo descanso. El motor rugía como un animal cansado, y la carretera estaba vacía, iluminada solo por los faros de mi camión y una luna anaranjada que se escondía entre nubes espesas. Cuando vi la señal oxidada del kilómetro 227, un escalofrío me recorrió la espalda. Tal vez era la sugestión, lo admito, pero la curva que se abría frente a mí tenía algo distinto, como si la oscuridad allí fuera más densa. El pavimento brillaba húmedo, aunque no había llovido en toda la noche. Y entonces las vi, las manchas. Oscuras, largas, como huellas de frenazos profundos que atravesaban el asfalto. No eran de aceite, ni de caucho quemado. Eran rojas, demasiado rojas para estar secas. Tragué saliva, reduje la velocidad y me preparé para la curva. Y justo en ese instante lo escuché. Un grito. No un grito cualquiera. Era un lamento desgarrador, como de alguien atrapado bajo el tráiler, siendo arrastrado con cada metro que avanzaba. El corazón me dio un vuelco. Aferré el volante con tanta fuerza que me dolieron las manos. Pensé que había atropellado a alguien sin darme cuenta, pero era imposible, no había visto nada en la carretera. A los pocos segundos, los gritos se multiplicaron. Ya no era una sola voz, sino varias, solapándose, mezclándose en un coro de dolor. Unos gritaban con furia, otros con desesperación, y algunos parecían pedir auxilio. Y lo peor fue cuando escuché claramente mi nombre. «Frena, Jorge». La voz era áspera, quebrada, pero clara como un cuchillo. «Nos mataste aquí». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Cómo podían saber mi nombre? Miré instintivamente por los retrovisores, temblando, esperando ver cuerpos arrastrados, algo que justificara lo que estaba escuchando. Pero no había nada. Solo el reflejo del pavimento mojado y las sombras retorcidas de los árboles a la orilla de la carretera. El sudor me corría por la frente. Apreté el acelerador, queriendo dejar atrás la curva lo más rápido posible, pero los gritos no se iban. Me acompañaban, pegados al motor, como si fueran parte de él. Por unos segundos, estuve convencido de que iba a perder el control. Mis manos temblaban, la vista se me nublaba, y cada palabra que salía de esas voces se me clavaba en los oídos como un hierro caliente. «Nos dejaste aquí. ¡Sangre! ¡Sangre!». El eco de esas palabras me atravesaba. Finalmente, tras lo que me parecieron kilómetros eternos, el silencio regresó de golpe. Ni un grito, ni un lamento. Solo el rugido del motor y el latido desbocado de mi corazón. Cuando llegué al siguiente paradero, estacioné el tráiler a un costado, bajé tambaleándome y revisé las llantas una por una. Estaban limpias. Ni un rastro de sangre, ni barro, nada. Esa noche casi no dormí. Días después,
Regresé a la misma fonda donde había escuchado la historia. Cuando conté lo que me había pasado, los demás choferes me miraron en silencio. Nadie se rió. Uno de ellos, un hombre flaco de mirada hundida, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Nunca frenes en ese kilómetro. Nunca». Le pregunté por qué, y su respuesta me heló más que los gritos. Los que frenan, no llegan al próximo pueblo. Con los años, escuché más relatos. Choferes que juraban haber visto siluetas en medio de la curva, hombres que aseguraban haber sentido el tráiler pesado como si llevara un cargamento extra, otros que hablaban de sombras corriendo al lado del camino. Y también escuché de aquellos que nunca llegaron, cuyos camiones aparecieron volcados, sin causa aparente, justo en el kilómetro 227. Hoy, cada vez que paso por ahí, aprieto el acelerador, fijo la vista al frente y me obligo a no escuchar. Pero, aunque finja que no están, sé que siguen ahí, bajo el asfalto, gritando, esperando que algún incauto frene para arrastrarlo con ellos. Y lo peor, es que todavía recuerdo sus voces llamándome por mi nombre. A veces me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que decidan que no basta con gritarme. Antes de que me obliguen a frenar. Porque en el fondo sé que el kilómetro de sangre no olvida. El pasajero oculto. Nunca pensé que lo que escucharía aquella noche cambiaría mi forma de ver la carretera. He manejado tráileres por más de 20 años, y he visto de todo. Accidentes, animales cruzando, hasta personas que se aparecen de la nada pidiendo aventón en medio de la oscuridad. Pero nada me preparó para lo que me pasó con el pasajero oculto. Todo comenzó en un viaje común, una ruta que ya conocía de memoria, Monterrey a Nuevo Laredo. Esa carretera la había recorrido tantas veces que casi podía manejarla con los ojos cerrados. Era medianoche, llevaba buena música, el tanque lleno y una carga ligera. Pensé que sería un viaje tranquilo. Alrededor del kilómetro 120, empecé a escuchar algo raro. Un golpe seco detrás de la cabina, como si algo hubiera caído. Pensé que podía ser la carga mal asegurada, pero el remolque iba sellado y revisado. Subí el volumen de la música, convencido de que solo eran ruidos de la carretera. Pero el sonido volvió. Esta vez más fuerte, como un rasguño contra la pared de la cabina trasera. Frené un poco y miré los espejos, pero no había nada. El camino estaba vacío, oscuro, apenas iluminado por los faros. Me dije a mí mismo: seguro es un mapache o un perro que se metió cuando estaba estacionado. No quise detenerme. Eran más de las 2 de la mañana, y todos los traileros sabemos que en esa zona detenerse puede ser peligroso por otras razones: asaltos, emboscadas, cosas reales. Así que seguí, tratando de ignorar el ruido. Algo vivo ahí atrás. A los 15 minutos, los sonidos cambiaron. Ya no eran golpes aislados. Eran pasos pequeños, como de alguien arrastrándose dentro de la cabina trasera. Sentí un frío recorrerme la espalda. No podía ser un animal, aquello sonaba demasiado pesado, demasiado intencional. Me armé de valor, encendí la luz interna y miré rápido por el retrovisor. Nada. Solo los asientos vacíos, mi cama improvisada y mis cosas. Respiré profundo y me reí nervioso. Estás cansado, viejo, eso es todo. Pero justo cuando bajé la mirada al volante, lo vi. Al costado de la cabina, en la ventana lateral trasera, había una marca roja. Como si alguien hubiera apoyado una mano llena de sangre. Frené de golpe, el tráiler rechinó en la carretera vacía y me quedé inmóvil, sin poder respirar. No podía ser real. Bajé, linterna en mano, con las piernas temblando. Rodeé la unidad, revisé puertas, llantas, la caja, nada. Todo cerrado, todo en orden. Cuando abrí la puerta de la cabina trasera, el olor metálico me golpeó de frente. No era mi imaginación, el colchón tenía huellas de manos ensangrentadas, como si alguien hubiera estado arrastrándose ahí adentro. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. No había nadie, pero las marcas estaban frescas. Regresé al asiento, encendí el motor y decidí seguir. No iba a quedarme parado en medio de la nada. Pero entonces los ruidos volvieron. Esta vez eran más claros. Respiración, jadeos pesados, justo detrás de mí. Como si alguien estuviera sentado en el catre, observándome en silencio. Me atreví a mirar por el retrovisor, y casi pierdo el control.
En el reflejo vi un bulto oscuro, encorvado, con la cabeza gacha. No distinguí su cara, pero estaba ahí, detrás de mí. Giré de golpe para verlo directo, y no había nada. El asiento estaba vacío. El resto del camino fue un infierno. Cada pocos kilómetros escuchaba golpes, respiraciones, incluso un susurro que parecía repetir mi nombre. Me juraba a mí mismo que todo era producto del cansancio, que estaba alucinando. Pero las huellas rojas seguían ahí, cada vez más marcadas. Era como si algo se arrastrara mientras yo manejaba. Cuando por fin llegué al punto de descarga, bajé tan rápido que ni revisé papeles. Les pedí a los encargados que vieran la cabina. 2 hombres subieron conmigo. Y lo que vieron me heló la sangre. El colchón estaba empapado de manchas secas y en las paredes había arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Los hombres me miraron sin decir palabra. Bajaron enseguida, blancos como papel. Amigo, no sé qué llevas contigo, pero yo que tú quemaba esa cabina, me dijo uno. Pasaron los días y la empresa revisó la unidad. Dijeron que tal vez había sido vandalismo, que alguien se escondió en mi camión antes de salir y que lo que vi eran restos de sangre de alguna pelea. Pero no. Yo sé lo que escuché, lo que vi en el espejo. Esa presencia seguía ahí. A veces, cuando conduzco de noche, vuelvo a sentir esa respiración detrás. Sé que ya no estoy solo, aunque no haya nadie. El pasajero oculto sigue viajando conmigo. Y cada que lo recuerdo, me repito, hay cosas en la carretera que es mejor no investigar. Porque una vez que las descubres, nunca vuelves a estar tranquilo.